Bien, las transacciones nos van a servir a nosotros para garantizar la integridad y consistencia de nuestros datos en nuestra base de datos relacional. ¿A qué me refiero con esto que acabo de decir? Bueno, básicamente que cada vez que nosotros vayamos a hacer una transacción, y aquí abrimos y cerramos paréntesis, una transacción básicamente es una serie de consultas o mínimamente dos o más consultas. Por ejemplo, vamos a hacer un select, vamos a hacer un update y luego vamos a hacer un delete. Todo eso o todas esas tres acciones o más van a estar sucediendo después de la ejecución de cierto evento. Bien, a esas tres transacciones se le suele denominar o le solemos denominar transacciones. ¿Por qué? Porque una consulta o una query va a depender, va a darle pie o va a inicializar la otra. Es decir, si nosotros la primera consulta que estamos haciendo es una eliminación, entonces la segunda query podría ser una consulta para verificar después esa misma tabla donde eliminamos ese registro si ese registro fue eliminado. Estoy diciendo una tontería, ¿no? Y luego la tercera acción podría ser una actualización de una tabla que no tiene nada que ver con las dos primeras, en la que vamos a actualizar, por ejemplo, un campo de la cantidad de registros que ahora actualmente tenemos después de dicha eliminación. Sé que este ejemplo así dicho a las patadas y medio jalado a los cabellos no puede comprenderse mucho, pero en resumidas cuentas les puedo decir que una transacción es cuando nosotros vamos a iniciar dos o más consultas dentro de un mismo evento, por así llamarlo de alguna manera. Y que estas consultas dependen unas de otras. Si todo va bien, entonces se realiza la transacción y si alguna de estas falla, bueno, vamos a poder revertir todo ese proceso o toda esa transacción que estábamos haciendo. El ejemplo que les ponía de las tres tablas. Si por ejemplo llega a fallar el proceso que estamos haciendo a la mitad, pero ya anteriormente habíamos eliminado algún registro, bueno, gracias a la transacción nosotros vamos a volver al estado inicial todas las tablas como si no hubiese pasado nada. Eso es una transacción, señores. Las transacciones no van a servir para eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieron algún tipo de pago a sus clientes y luego de esa acción van a llamar a un trigger o van a hacer alguna otra tarea en la base de datos, como por ejemplo tomar una consulta de esa tabla de ese cliente que le hicieron la transacción o que le hicieron los pagos para enviarle un mail, pero resulta que los pagos no se realizaron, pero de igual manera ustedes van a enviar el mail, entonces el mail va a soltar un error o va a enviar datos inválidos. Por esa razón, nosotros podríamos colocar en una transacción toda esa vueltita de rosca. La vueltita de rosca en la que nosotros hacemos un pago, se registra ese pago en la base de datos y luego llamamos a un trigger o llamamos a un store procedure como ustedes quieran. Y dependiendo de esa venta o esa facturación que se hizo anteriormente, entonces vamos a sacar esos datos con otra consulta para colocar esos datos de esa segunda consulta en el cuerpo de un correo electrónico y enviarla a nuestro usuario. Pero si la primera parte de todo ese proceso falló, entonces podríamos hacer un rollback y regresar a nuestro estado inicial y no enviar dicho correo. Eso sería otro ejemplo. Vamos a dejar mejor de hablar tanto porque sé que puede ser que los esté confundiendo y vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es simplemente requerir nuestra conexión a la base de datos y lo vamos a hacer utilizando, como ya es de costumbre, nuestra función requiere 11. Eso lo tenemos entonces en nuestro archivo config.php. Bien, eso es lo primero que vamos a hacer. Allí ya nos estaríamos conectando a nuestra base de datos. Ahora vamos simplemente a iniciar nuestra transacción. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a hacer un ejemplo tratando de insertar un dato y luego vamos a tratar de cambiar ese dato o algún campo de ese registro que hemos insertado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para iniciar nuestra transacción nosotros vamos a llamar a la función MySQLi AutoCommit. Esta función va a recibir dos parámetros. Si le colocamos el mouse por encima, vamos a ver que va a recibir básicamente la conexión, que es nuestro objeto MySQLi, y luego un booleano. Este booleano normalmente va a estar en true, va a venir por default en true. Pero en el principio de nuestra transacción, cuando nosotros estemos iniciando nuestra transacción, debemos cambiarlo a false. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto, llamar a nuestra función MySQLi AutoCommit. Esto es básicamente el inicio o la apertura en donde estamos iniciando nuestra transacción. Como vimos, vamos a pasarle a nuestro objeto MySQLi, que es el objeto que tiene nuestra conexión. Y luego le vamos a pasar como segundo parámetro el booleano, en este caso lo vamos a colocar en falso. ¿Con qué intención hago esto? Con la intención de deshabilitar la confirmación automática. La confirmación automática básicamente es que una vez que nosotros ejecutemos la consulta, a esta no le va a importar si las consultas anteriores se ejecutaron de manera correcta o no. Entonces, si yo se lo coloco en false, esto quiere decir que vamos a ejecutar una serie de consultas y ninguna va a impactar directamente en la base de datos porque nosotros aquí hemos colocado esto en false. Luego al final vamos a cambiar esto a true para que todas esas consultas que hicimos en el camino se puedan ejecutar. Bueno, ahí me adelanté un poquito, pero se los quería comentar como para que tuvieran un contexto de qué es lo que estamos haciendo.
Bueno, vamos ahora con nuestras consultas. Vamos a llamar acá a nuestra primera query. Vamos a decirle query 1, así de sencillito. Entonces aquí vamos a hacer un insert, como les digo. Ustedes pueden hacer aquí la cantidad de consultas o la consulta que ustedes deseen. Yo en este caso voy a hacer un insert y un update. Entonces vamos primero con el insert y llamamos acá entonces a insert into, el nombre de la tabla. En este caso va a ser usuarios, que es la tabla que hemos estado utilizando. Username, email y password, que son los campos que nosotros tenemos en esa tabla. Ahora vamos a pasarle los valúes y aquí vamos a pasarle como username al señor fulano, pero vamos a pasárselo entre comillas simples porque estoy utilizando comillas dobles para abrir y cerrar mi sentencia. Luego le vamos a pasar ahora el email de fulano, que va a ser fulano@gmail.com, y la contraseña, que va a ser una contraseña del 1 al 6, como ya es de costumbre. Listo. Y luego colocamos punto y coma. Listo. Ahí tenemos nuestra sentencia 1 o nuestra query 1. Ahora vamos a hacer lo propio para nuestra query número 2. Entonces aquí vamos a llamar query 2 o el nombre que ustedes le quieran dar y la sentencia que ustedes quieran utilizar. Como les digo aquí, la idea de esto, la idea de utilizar transacciones es tener varias consultas, ejecutar varias queries al mismo tiempo y que cada una de estas estén relacionadas una con otra, obviamente. Entonces aquí yo voy a hacer este ejemplo con dos nada más. Voy a hacer el insert y ahora mi segunda query lo que va a hacer es, por ejemplo, modificar acá la contraseña, el campo contraseña, por decir algo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, un update de la tabla usuarios y vamos a setear justamente el campo de password. Y ahora password va a ser igual, pasamos la contraseña, esta contraseña media rara. Eso es todo. Nosotros aquí podríamos hacer, vuelvo y repito, la consulta que nosotros queramos. No pasa nada, ¿sí? Si ustedes van a colocar otra cosa, se van a colocar aquí otro campo en lugar de contraseña, pueden ser email o inclusive si nosotros tuviésemos, pasa que no tenemos otra tabla, simplemente tenemos esta tablita, bueno, base de datos YouTube, tablita usuarios, ¿ven? Pero si tuviésemos otra tabla, inclusive podríamos toquetear otra tabla. Inclusive vean esto, se me acaba de ocurrir algo que está bueno. Yo estoy aquí insertando un nuevo registro que va a ser el registro de fulano. Si ustedes observan acá a nuestra base de datos tenemos hasta el registro 7 que es Red Hot Chili Peppers. Bueno, yo voy a ahora, cuando yo lance mi transacción, voy a insertar a fulano y luego le voy a cambiar a fulano la contraseña. Pero adicionalmente vamos a corregir acá el username de Mickey porque yo les comenté, bueno, ustedes saben que yo me escribo a veces medio raro. Y aquí yo escribí Mickey mal, me faltó la E. Entonces, al mismo tiempo, en esa misma transacción, quiero decir, voy a afectar este registro que tenemos acá. Y lo que voy a hacer es arreglar justamente el nombre de Mickey. Voy a colocarle Mickey de manera correcta, tanto en el username como en el email. Entonces, vamos a hacer eso. Eso es simplemente esto. A ver, lo hago adrede, se me acaba de ocurrir, pero es para que vean que pueden hacer la cantidad de queries que ustedes quieran. Entonces, aquí vamos a colocarle query 3. Y en este caso vamos a hacer un update también. Vamos a copiarnos todo esto, ¿sí? Porque básicamente es la misma tabla, pero van a ser los campos. Dijimos que username le vamos a colocar Mickey como corresponde. Ahora sí, con la E, ahí está Mickey. Y adicionalmente el email. Entonces aquí llamamos email, ahora va a ser igual, va a ser Mickey con la E, @gmail.com. Listo. Aquí debemos especificar un where, obviamente. Y acá arriba también me faltó el where. Pero aquí vamos a primero con Mickey, vamos a terminarlo, vamos a colocarle un where y el ID de Mickey. En este caso se me olvidó, así que vamos a chequear cuál es el ID de Mickey. Vamos a nuestra base de datos, Mickey tiene el ID número 3 y ese es el ID que le vamos a estar pasando aquí. 3, listo. Ahora vamos a copiarnos este where porque nos hace falta en esta sentencia que tenemos acá arriba. Entonces pegamos acá. Lo que pasa es que este where no va a ser al ID 3, va a ser al ID 8. ¿Cómo yo sé que va a ser el ID 8? Bueno, es muy sencillo, gente. Aquí tenemos que el último ID que tenemos es el 7. Entonces, cuando insertemos a fulano, ese fulano va a tener el ID 8. Por eso yo sé que va a ser el ID 8. Y ahí vamos a estar modificándole la contraseña. Bien, listo. Entonces, esas son nuestras 3 queries. De igual manera, si ustedes tienen duda o nunca han visto las transacciones, yo les invito a que vayan a ver en el curso de bases de datos que tienen en el canal. Si quieren no vean todo el curso, pero ven el apartado de transacciones y allí yo hice un ejemplo bien a detalle y bien explicado de lo que son las transacciones en el mundo de las bases de datos relacionales. El alcance de este curso es justamente conocer las funciones para realizar justamente una transacción utilizando las funciones MySQL y. Bueno, ahora sí, vamos a realizar nuestra consulta o nuestra primera consulta. Entonces aquí podemos llamar a una variable que la podemos llamar resultado 1 o result 1. Voy a llamarlo result 1, que va a ser igual
Esto nada nuevo, lo que voy a hacer, ya esto lo hicimos en videos anteriores. Vamos a llamar a MySQL y query. Y aquí, como ya ustedes saben, le vamos a pasar la conexión. En este caso tenemos el objeto MySQL que viene del archivo config.php. Y le vamos a pasar la consulta. En este caso, vamos a pasar la consulta número 1. Listo, entonces en esa variable vamos a tener el resultado. Y ahora ya podemos empezar a manipular esto o a validarlo a través de un if else. Entonces aquí adentro vamos a manipular o a validar, mejor dicho. Si result 1 está en true, ahora podríamos ejecutar la siguiente consulta que depende de la consulta 1, porque nosotros aquí vamos a actualizar un campo que en este caso es el ID 8, que a esta altura no existe, pero cuando nosotros ejecutemos de manera correcta este insert, allí sí que existe. Pero si hay algún problema, y esta es la magia de las transacciones, si hay algún problema y esta consulta no se ejecuta de manera correcta, entonces esta segunda consulta no se puede ejecutar, porque el ID 8 no existiría. Entonces, por eso aquí estamos verificando primero que la consulta número 1 haya devuelto un OK, o sea, se haya insertado este registro de manera correcta. Una vez que eso, nos aseguremos de que eso sea así, de que hemos insertado de manera correcta a través de este if, porque nos está devolviendo un true nuestra función MySQL query, que quiere decir que todo fue bien, que se insertó sin problema, ahí sí podemos proceder con la segunda consulta, que en este caso es actualizar ese registro que recién creamos de fulano. Y lo que vamos a hacer es cambiar el campo de contraseña. Entonces acá podríamos hacer eso. Vamos a llamar entonces a una variable result2, en este caso. Vamos a darle unos espacios aquí para que todo se lea de manera correcta. Y en este caso me voy a copiar esto porque básicamente es lo mismo. Pegamos acá. Aquí result2 va a ser igual a MySQL query. Le pasamos la query. Le pasamos la conexión y le pasamos ahora la query número 2. Listo. Ahora hacemos otro if. Si nosotros acá internamente hacemos un if de lo que tenemos en este caso en el result2. Eso quiere decir que lo mismo que les explicaba hace un ratito, quiere decir que si esto entra dentro del if, quiere decir que se ejecutó la consulta número 2 sin problema. Entonces aquí podríamos hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Vamos a copiar y en lugar ahora de llamar a esta variable result2, vamos a hacer result3 y aquí vamos a de igual manera llamar a MySQL query para llamar a nuestra consulta y aquí ya no vamos a ejecutar la consulta número 2, sino que la consulta número 3, que en este caso no hace falta. Sí, aquí afuera nosotros podríamos tranquilamente llamar a la consulta 3 también, porque la consulta 3 no depende de las dos consultas anteriores, pero lo estoy haciendo así como para que el ejemplo se comprenda, ¿no? Supongamos que esta tercera consulta depende de lo que sucedió con la consulta 2 y la consulta 2 depende de lo que sucedió de la consulta 1. Así es como normalmente se debería de manejar una transacción. Pero también se da este escenario donde esta consulta 3 no tiene nada que ver con la primera ni con la segunda. Entonces, nada, ahí tengan eso en cuenta, ¿no? Por ahora vamos a hacerlo así de la manera más detallada posible. Entonces, aquí vamos con los else. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un error con alguna de las consultas? Bueno, podríamos colocar unos ecos que digan lo siguiente. Si hubo error en la segunda transacción, pero, a ver, error en la segunda transacción. La transacción ha sido deshecha. O sea, quiere decir que no entró aquí en la segunda transacción, no entró en el else y no se ejecutó la consulta número 3. A esta consulta número 3 nosotros también podríamos colocarle un if, o sea, validar de que todo se ejecutó de manera correcta. De hecho, vamos a hacerlo. Puede verse el código, yo sé que el código se puede ver un poco engorroso, pero la verdad es que es supremamente sencillo. Vamos a hacerlo y ya vamos a explicar esto ya. Aquí vamos a copiar el else porque básicamente es lo mismo. Aquí este else vendría para acá. Y aquí simplemente podríamos colocar un eco. Bueno, ese eco de abajo ya lo vamos a corregir. Entonces vean esto. Aquí lo que estamos diciéndole es que si entró por acá, la transacción 3 fue completada. Pero si entró por el else, quiere decir que error en la tercera en este caso. Tercera consulta. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la consulta número 2. Entonces aquí, si entra en este if, entonces vamos a colocar este eco por acá, perfecto. Y esto sería la transacción número 2, perfecto. Y si no entró por acá, es decir, no entró en este if, entonces va a entrar por el else que dice hubo un error en la segunda transacción. Listo, vamos a colocar esto así mejor. Y nada más nos faltaría entonces colocar el eco para la primera transacción y así tenemos el registro o los ecos de todas las transacciones. Aquí vamos a cambiar este 2 por un 1 porque esta es la primera y vamos a copiar este que tenemos acá con el error y lo pegamos aquí y le cambiamos la segunda por la primera. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos rápidamente. Este es el código hasta ahora. Inicializamos acá nuestra transacción. Bien, perfecto. Estas son las tres consultas que vamos a estar ejecutando. Llamamos a la primera consulta y la almacenamos en nuestra variable result1. Entonces, para ejecutar nuestra primera consulta, llamamos a nuestra función MySQL query,
que está llamando a nuestra conexión y le está pasando la query. Si todo esto devuelve un true, lo vamos a guardar en nuestra variable result. Entonces, si allí tenemos un true, vamos a entrar en este if, ¿sí? Que es lo que estamos evaluando. Vamos a lanzar un eco diciendo que la transacción fue completada y luego vamos a ejecutar la segunda consulta. Si esa segunda consulta devuelve un true, bueno, entonces el código va a seguir bajando y se va a encontrar con este if. Y como nos devuelve un true, entonces acá adentro vamos a hacer un eco con la segunda transacción lista y ahora vamos a ejecutar la tercera. Si todo esto nos devuelve un true, bueno, simplemente vamos a decirle, mira, sí, transacción 3 completada, pero si no, entonces viene un error en la tercera transacción. Lo mismo sucede con el else de la segunda transacción. Si esto devuelve un false, entonces vamos a entrar por el else y dice error en la segunda transacción. Y lo mismo sucede con la primera consulta. Si esto devuelve un false, vamos a decir un error en la primera consulta. Entonces es así de sencillito, ¿ven? Que no es tampoco gran cosa. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es habilitar la confirmación automática nuevamente. Es decir, esto que nosotros colocamos acá arriba debemos llamarlo nuevamente. Recuerden que yo les dije que teníamos que llamarlo nuevamente. Y acá lo llamamos de vuelta después que hayamos hecho toda nuestra transacción. Con la diferencia de que aquí ahora vamos a colocar esto en true. Esto lo que va a hacer es habilitar la confirmación automática. Va a estar confirmando justamente de manera automática. Bueno, y ya de último, esto ya lo deberíamos de tener súper clarísimo. Vamos a cerrar nuestra conexión. Close y le pasamos nuestra conexión que le tenemos en MySQL. Listo, perfecto. Denme un segundito, voy a utilizar la magia de la edición porque puede ser que se me hayan perdido. Voy a dejarle un par de comentarios acá en este código. Bueno, listo. Ahí les agregué ciertos comentarios que lo podrán ayudar, o los podrán ayudar, mejor dicho, al momento de que lean este script nuevamente. Vean, aquí tenemos cuando iniciamos la transacción, cuando deshabilitamos la confirmación automática. Bueno, esto no hace falta comentario porque estas son las consultas. Aquí realizamos la primera consulta, aquí realizamos la segunda, aquí realizamos la tercera. Y luego por acá abajo habilitamos nuevamente la confirmación automática y cerramos la conexión. Perfecto. Ahora, aquí falta lo más clave, lo más importante de todo. Y es lo siguiente, nosotros necesitamos confirmar nuestra transacción porque hasta ahora simplemente la estamos inicializando, ¿sí? Acá arriba, al principio de todo, lo que hacemos es inicializarla. Pero en ningún punto de nuestro script hasta ahora la estamos confirmando. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco le estamos diciendo a nuestro script en caso de que haya un problema qué hacer, es decir, revertir los cambios. Lo que les explicaba, que pasa, por ejemplo, si aquí tenemos un problema. Entonces, si este registro no se inserta y luego cuando vengamos acá necesitamos hacer esta modificación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si este registro tuvo problemas y no se pudo insertar? Bueno, allí justamente falta la segunda patita. Entonces, esa segunda patita sería el rollback. Es decir, decirle a nuestro código, no, mira, no vayas a continuar con esta segunda query porque tuvimos un problema acá, así que regresa todo a como estaba. Entonces vamos a hacer esos pequeños ajustes. Lo primero que vamos a hacer es, si todo va bien, vamos a confirmar nuestra transacción. Entonces, ¿en qué punto nosotros vamos a confirmar nuestra transacción? Bueno, lo podríamos hacer aquí cuando tengamos el resultado o la query ejecutada número 1, o cuando ejecutemos la query número 2, o cuando ejecutemos la query número 3, que en este caso, bueno, sería acá. Yo les recomiendo que lo hagan en la última. ¿Por qué en la última? Porque si ustedes superaron el primer if, el segundo if y el tercer if, o la cantidad de if que ustedes tengan, que básicamente cada if va a representar una consulta, como pueden ver, porque aquí lo que estamos haciendo es en este if y en todos los if que tenemos acá estamos confirmando de que tenemos un true en la variable resultado que nos está devolviendo la query. Eso quiere decir entonces que si llegamos a este punto, a este if que tenemos acá, quiere decir que los otros dos if, es decir, las otras dos consultas se ejecutaron de manera correcta. Si ya yo tengo esa parte asegurada de que todos los if anteriores fueron ejecutados de manera correcta, entonces yo acá puedo tranquilamente confirmar mi transacción dentro del último if, en este caso, que es el que tiene la variable result 3. Espero que me haya explicado acá, por favor. Espero, por favor, que me haya sabido explicar. Bueno, ¿y cómo podemos confirmar nuestra transacción? Bueno, vamos a llamar a nuestra función mysqli-commit. Y aquí llamamos a commit. ¿Qué nos va a pedir commit? Básicamente, nuestro objeto de conexión. Bueno, básicamente no. Eso es lo que nos va a pedir, nuestro objeto de conexión. Listo. Entonces, en esta línea tan importante, esta que tenemos acá, la 31, nosotros le estamos diciendo a nuestro script, confírmame todo. Es decir, ejecuta la consulta 1, consulta 2 y consulta 3.
y te la estoy confirmando acá. Estoy confirmando esas transacciones. Ven, entonces, ¿por qué lo hago acá? Vuelvo y repito, porque en este punto ya yo sé que si llegamos a este punto de nuestro script es porque entramos en el primer if, entramos en el segundo y estamos aquí en el tercero y entramos en el tercero. Quiere decir que entonces se validó, se ejecutaron de manera correcta nuestras queries. Por ende, a esta altura es que yo considero que es lo más seguro que nosotros debemos confirmar nuestra transacción. ¿Qué quiere decir cuando yo digo confirmar nuestra transacción o que vamos a confirmar nuestra transacción? Bueno, básicamente eso lo que quiere decir o se traduce a que en nuestro gestor de base de datos va a llegar justamente esta consulta que estamos haciendo, esta query va a ejecutarse en nuestro gestor de base de datos, porque hasta que yo no le confirme mi transacción, hasta que yo no le diga a mi script esta funcioncita que está acá, bueno, básicamente es estas consultas que hicimos anteriormente, hasta ese punto no han llegado a nuestro gestor de base de datos. Para que puedan llegar e impactar en nuestro gestor de base de datos, debemos decírselo a través de esta función MySQLi commit. Bueno, como les digo, si nunca han visto transacciones, esto yo lo explico más a detalle en el curso de bases de datos que tienen en el canal. Yo los invito a que vayan a ver ese video de las transacciones y ya está. Y yo lo explico a detalle y demás. De igual manera aquí se lo resumí bastante bien, creo, me parece. Bien, ahora, una vez que nosotros hemos confirmado nuestra transacción, listo, se ejecuta e impacta en nuestra base de datos y ahí quedó. Perfecto. Pero ¿qué pasa si no? Si hay un error, si no se ejecutó de manera exitosa nuestra transacción. Entonces debemos deshacer la transacción. ¿Y cómo podemos deshacer nuestra transacción? ¿O a qué me refiero con deshacer nuestra transacción? Bueno, básicamente lo que le he estado diciendo o explicando desde el principio del video, que es volver todo al inicio, hacer un rollback, dejar todo como estaba antes. ¿Cómo así como estaba antes? Bueno, a como estaba antes de ejecutar cada una de nuestras queries, es decir, antes de ejecutar nuestro script. Entonces, si algo salió mal, yo necesito ese escenario, decirle a mi gestor de base de datos, no, mira, no, ninguna de esas consultas que te dije que ejecutaras y demás, no lo hagas porque algo salió mal y yo quiero dejar todo como estaba antes de inicializar toda mi transacción. Y para decirle que hubo un error en nuestra transacción y necesitamos hacer un rollback y dejar todo como estaba al principio de nuestra transacción, es decir, que deje todo como estaba, porque aquí no pasó nada. Entonces, para ello vamos a llamar a nuestra función MySQLi rollback, en este caso, pacata. ¿Y qué nos va a pedir nuestra función rollback o MySQLi rollback? También la conexión, el objeto MySQLi. Listo, ahí tenemos. Bien, pero esto no nada más lo debemos hacer en la última transacción que estamos haciendo, sino que esto podría ocurrir en cualquier lugar, ¿sí? Bien sea en la primera consulta, en la segunda consulta o en la tercera consulta o en la cantidad de consultas que ustedes tengan. Porque sí, puede ser que la primera anduvo bien, perfecto, pero en la segunda falló. Entonces aquí en el else yo tengo que hacer un rollback de lo que impactó aquí en la primera o de los cambios que realizó acá en la primera consulta. Entonces, por eso es que yo les recomiendo que ustedes coloquen el rollback en cada uno de los else. Es decir, en este if tenemos, si todo fue bien, bueno, perfecto, va a hacer todo este choclo de cosas. Pero si no entra en este if, entonces vamos a darle un rollback acá también. Listo. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo if. Si en el segundo if no entró acá a hacer todo este choclo de cosas, entonces se vino por el else y quiere decir que hubo un error y allí también lanzamos un rollback. Y ya en el tercer if ya fue el primero que hicimos, así que ya ahí lo tenemos. Vamos a dejarle un comentario aquí a estos rollbacks que tenemos. Aquí vamos a empezar. Vale, listo. Ahí tenemos este comentario que se lo voy a dejar también acá a este y el otro sería este. Acá está. Listo. Ahora sí. Ahí tenemos nuestro script. Ahora sí que tenemos nuestro script listo para hacer nuestra primera transacción. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hicimos. Estamos llamando a nuestra conexión, iniciamos nuestra transacción, entonces llamamos a MySQLi AutoCommit, lo colocamos en false para deshabilitar la confirmación automática, es decir, para que no se ejecuten ninguna de estas queries a medida que la vamos llamando acá, acá y acá. Entonces por eso le colocamos el false, para que quede ahí como stand-by esperando. Y una vez que nosotros llamamos a cada una de esas queries, entonces empezamos a confirmar. Si nos devuelven true, entramos en el primer if, que la transacción 1 fue confirmada, hacemos nuestra segunda consulta, entonces confirmamos esa segunda consulta y si todo va bien, llamamos a nuestra tercera consulta
Allí hacemos entonces nuestro commit de nuestras 3 consultas. Perfecto, entonces allí en ese momento es que va a estar impactando en nuestra base de datos. Pero si no, entonces vamos a hacer un rollback en cada una de estas consultas, ¿sí? Vamos a tener un rollback en caso de algún error. Pero si todo va bien, entonces, listo, cuando llegue a la última consulta vamos a hacer un commit, que es decir, vamos a pegarle la base de datos con todas esas consultas. Bien, y después acá abajo estamos habilitando nuevamente la confirmación automática. Para ello la estamos colocando otra vez en true y luego estamos cerrando acá nuestra conexión. Bueno, es así de sencillito nuestro script, no tiene tampoco gran cosa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como estamos trabajando con 3 consultas, tenemos 3 if anidados, que si me pongo a ver esto podríamos refactorizarlo un poquito más. Pero vamos a dejarlo así, de momento vamos a dejarlo así como está. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que va a hacer mi transacción. Vamos a ver si esto funciona. Vámonos acá a nuestro navegador. Vamos a confirmar aquí nuestra base de datos primero, antes de ejecutar cualquier cosa. Ahí vemos, bueno, nada, los usuarios que tenemos hasta ahora. Y bueno, vámonos acá. Llegó el momento de la verdad. Vamos a ejecutar nuestro script, transacciones.php, que es el que estamos trabajando. Si yo le doy a actualizar, perfectísimo. Vean, transacción 1 completada, perfecto, transacción 2 completada, transacción 3 completada. Y me faltaron unos saltos de líneas como siempre. Bueno, ahora si yo me vengo acá a mi navegador, voy a actualizar cambios y acá vemos, vean, el primer cambio, aquí tenemos a Miki con la E y luego tenemos a fulano y vean la contraseña que tiene fulano. Entonces, esto es una transacción, señores. Así de sencillo es una transacción. Obviamente hay transacciones que tienen un montonazo de consultas, tienen triggers, tienen store procedure, tienen un montón de consultas internamente, join y demás, tienen un choclo de cosas, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese rollo en este momento. Yo creo que con este ejemplo que acabamos de hacer es más que claro, ¿no? O sea, nosotros lo que hicimos fue básicamente aquí crearnos un nuevo registro, cambiamos aquí la contraseña de ese registro, lo estamos almacenando, lo estamos seleccionando justamente acá y luego una tabla que no tiene nada que ver con lo que sucedió anteriormente, le estamos cambiando también 2 campos, que es el campo username y el campo mail, que en este caso le agregamos fue la E, acá está, y lo estamos ubicando justamente aquí por el ID. Listo. Entonces toda esa transacción entra en juego, se viene para acá, hace la primera consulta, la segunda, la tercera, luego impacta en la base de datos, venimos para acá al final y habilitamos de vuelta nuestra confirmación automática y cerramos la base de datos y aquí ya está, no pasó nada. Y en caso de que haya algún error, bueno, haríamos un rollback. Bueno, eso ha sido todo el video del día de hoy. Espero que me haya sabido explicar. Vuelvo y repito, gente, no me vayan a juzgar si no me expliqué bien por el tema de las transacciones. Lo que pasa es que este video no es para hablar de las transacciones. ¿Quieren saber de transacciones? Los invito encarecidamente que vayan a ver ese video que tenemos en la lista del curso de bases de datos y se van puntualmente al de transacciones y allí van a ver a detalle todos estos conceptos que estuvimos viendo acá. Lo que me interesaba de este video era mostrarles las funciones que podemos utilizar para realizar transacciones, porque por eso les dije al comienzo del curso, para ver este curso de PHP y MySQLi nosotros debemos tener todos los conocimientos mínimamente que existen en ese curso de base de datos. Por eso se los comenté, por estos temitas. Bueno, dicho eso, bueno, estas son todas las funciones que estuvimos utilizando. Vean que existen todas las funciones necesarias para hacer nuestras transacciones y es supremamente sencillo. Ahora sí, como siempre les digo, si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que este contenido les pueda ser útil, ya que de esa manera me estarían apoyando muchísimo a seguir llegando a más personas en esta comunidad de YouTube. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.